Buenas tardes, bienvenidos, gracias una vez más por estar aquí. Inauguramos hoy el curso monográfico sobre el surrealismo asociado a la exposición El surrealismo y el sueño, comisariada por el profesor José Jiménez, y que es parte habitual de nuestro programa de actividades complementario de las exposiciones. Hemos celebrado, inmediatamente después de la inauguración, un Congreso Internacional del Surrealismo y el curso monográfico se puede considerar una prolongación de ese congreso. En el caso de la exposición del surrealismo y el sueño, este tipo de actividad, diría académica, este tipo de actividad intelectual, educativa, en el nivel más elevado, que siempre el museo trata de mantener, es especialmente necesaria, porque la exposición responde a un proyecto original y constituye un desafío intelectual. Es decir, plantea muchas preguntas, plantea cuestiones relativas a la investigación sobre el surrealismo, a la actualidad, a la vigencia del surrealismo, a su relación con la crisis civilizatoria, que merecen algo más que un paseo por las salas, por excitante que el paseo mismo sea. Necesitan una labor de debate y de investigación intelectual complementaria. Entonces, quiero agradecer al equipo de Educatisen, empezando por Ana Moreno, a Leticia de Cos, el haber puesto en pie este curso monográfico, como lo han hecho con el Congreso Internacional, en colaboración y bajo la dirección siempre del profesor José Jiménez. Y ya que estamos, diré algunas palabras sobre el profesor José Jiménez, a quien conozco desde hace algún tiempo, ¿no? Desde el año 79, para ser precisos. El profesor José Jiménez yo le conocí como profesor mío, porque fue profesor mío, aunque parezca increíble, nadie lo diría porque se conserva muy joven, en forma. Yo le conocí como profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, cuando estaba todavía concentrado en la docencia de la antropología cultural. Y eso no es irrelevante para muchas de las cuestiones que implica una exposición o un curso como este, porque el surrealismo, hoy les estaba explicando a un grupo de personas que no es de esos movimientos que se quedan confinados en un género artístico, sino que suscita cuestiones que ponen en cuestión toda nuestra vida, ¿no? Como se ha repetido en muchas ocasiones durante la difusión de esta exposición. Le conocí como profesor de antropología cultural en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma, pero ya entonces estaba apasionado por cuestiones que luego le llevarían a la cátedra de Estética y Teoría de las Artes, que sigue ocupando todavía en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma. Y yo he visto surgir, he tenido la fortuna, trabajando con él, porque he trabajado con él desde que empecé a ser contratado como profesor de universidad, he visto surgir una obra filosófica, en primer lugar el autor de una obra filosófica muy sólida, que en el campo de la estética ha dado lugar a publicaciones en particular muy, muy interesantes. En la época en que yo le conocí estaba involucrado en proyectos relacionados con la teoría crítica. Recuerdo el libro Filosofía y Emancipación o su libro dedicado a Bloch y Marcuse sobre la estética de la utopía. Y luego esa reflexión crítica se transfirió al dominio de la estética, se concentró en el dominio de la estética con, por ejemplo, un espléndido libro que es Imágenes del hombre, que es un intento de pensar la estética en conjunto y en relación con las grandes cuestiones de la filosofía, o con volúmenes
donde eso se lleva a un terreno más arriesgado del ensayo, como por ejemplo la vida como azar. Desde hace mucho tiempo el profesor Jiménez ha impartido cursos o conferencias sobre cuestiones relacionadas con el surrealismo o autores centrales o periféricos. Estoy pensando en Bataille, por ejemplo, que no es estrictamente una persona de la corriente central del surrealismo, pero está muy vinculado al diálogo con el surrealismo. Yo recuerdo que allá por el año 79-80, uno de los debates que yo mantenía más con el profesor Jiménez era si el surrealismo había sido en realidad un movimiento que había contribuido a la causa de la emancipación de la humanidad en el siglo XX. Menudo debate, ¿no? Y él siempre fue un genuino. Él pensaba que el surrealismo, más allá de ser un movimiento apasionante en el plano artístico, literario, era un movimiento de fondo, en el sentido de que había participado, contribuido a este gran debate sobre el futuro de la humanidad, la emancipación de la humanidad, más allá de las restricciones de la sociedad de clases y todo eso. Como consecuencia de esos cursos y de esas conferencias, de todo eso, hará unos 3 años que me propuso, como ya he explicado en otras ocasiones, un proyecto sobre el surrealismo y el sueño. Y yo encontré que el proyecto encajaba perfectamente con las urgencias de un museo, que a veces no se sincronizan fácilmente con las de la universidad, y que era un intento muy pertinente, muy actual, muy vigente, como se ha demostrado, porque luego ha coincidido con lo de Dalí y con otras cosas, de revisar el movimiento que es más actual de todos los que marcaron la trayectoria del arte y la literatura en el siglo XX. El proceso ha sido largo, complejo, ha sido una aventura estupenda, pero a ratos también difícil, y yo quiero decir que el resultado de su trabajo aquí ha sido mucho mejor para nosotros de todo lo que cabía esperar, que ha sido un resultado realmente fascinante, deslumbrante. Yo creo que la exposición es una gran exposición, ha sido recibida ya por la crítica como una exposición con muchísimo calado y que requiere probablemente varias visitas para penetrar en la profundidad de todo ello. El Congreso ha estado a la altura de la exposición y yo solo espero que el curso monográfico esté en el mismo nivel y que sistemáticamente, porque está planteado casi como una enciclopedia, con el concurso de autores a los que apreciamos mucho, desde Montse Aguer, que ha sido la responsable de la última retrospectiva Dalí, Romain Gubert, que es un gran especialista naturalmente en el cine, como ustedes saben, Fernando Castro, hablando de la filosofía del surrealismo, o Oliva María Rubio, que ha publicado un libro sobre el surrealismo. Pues con todos estos autores, que el curso esté a la altura del inmenso acontecimiento que ha sido la exposición y el congreso, y de lo que todos ustedes esperan y merecen. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, obviamente lo primero que tengo que manifestar es mi agradecimiento por las palabras que acaba de pronunciar mi querido amigo Guillermo Solana. Yo creo que es que, de todos modos, la única objeción que tengo es que no se llame a engaño, soy más joven de lo que parezco. O sea que todavía habría que puntualizar. Pero en fin, ya en serio, hacer esta exposición ha sido algo estimulante. No podré dejar nunca de manifestar todo mi agradecimiento
al Museo Thyssen, naturalmente en primer lugar a él, que acogió de un modo tan positivo lo que entonces era un proyecto y que se veía que tenía muchas dificultades. Hace ahora algo más de 3 años, va a hacer casi 3 años y medio que tuvimos la primera conversación sobre esto, pero en el desarrollo, con dificultades que eran de esperar y a las que se ha referido también Guillermo Solana. Sin embargo, quiero decir públicamente que en todo momento he tenido todo el apoyo de su parte como director artístico del museo y también de todos los departamentos del Museo Thyssen. No hubiéramos podido alcanzar los resultados, que yo creo que son resultados de excelencia, sin ese apoyo que, una vez más, pues quiero reconocer aquí públicamente. Y además la exposición pues, ha tenido estos complementos a los que se refería también Guillermo Solana, que para mí son importantísimos. El Congreso Internacional, un congreso de expertos. Las actas se van a poner disponibles online a través de Internet. Se han grabado también las ponencias de los especialistas. Y luego este curso, que efectivamente ha contado con el apoyo y con la magnífica organización del Departamento de Educación del Museo, de un modo muy directo por la presencia continua por parte de su directora, Ana Moreno, pero también Leticia Ecos, que ha estado todo el tiempo trabajando con nosotros. En fin, todo esto es muy importante para mí porque quiero decirles que yo no concibo, esto es una cuestión de metodología y también de criterio moral, no concibo que las exposiciones o el trabajo público en los museos sea para gente selecta, para profesionales, para lucirse. Las exposiciones, los cursos, las actividades que se programan son para compartir conocimiento y placer con la gente. Y de eso se trata. Si de algún modo conseguimos hacer bien esta tarea, entonces yo creo que, por un lado, como institución pública, el Museo Thyssen, y luego, en lo que a mí cabe, como también funcionario y trabajador en el ámbito de lo público, pues se habrán cumplido con los objetivos fundamentales. Bueno, el curso. El curso está concebido no ya como un tratamiento específico de lo que es el problema de la exposición, la relación entre el surrealismo y el sueño, la representación plástica del sueño dentro del marco del surrealismo, sino que este curso está concebido como una iniciación, pero en profundidad, problematizando, yendo al fondo de las cuestiones, de qué es el surrealismo en la perspectiva que tenemos ahora. En 2013, cuando está a punto de cumplirse, en poco más de 10 años, el centenario de la emergencia del surrealismo. Entonces, se van a abordar lo que yo creo que son los principales aspectos en los que se puede hablar del surrealismo desde un punto de vista crítico y teórico. Para todos ustedes espero que esto les sirva no solo como iniciación, sino también para incitación a pensar por ustedes mismos acerca de los problemas que el surrealismo ha ido planteando. Y bueno, dado que a mí me tocaba empezar, pues lo que yo he planteado para mi ponencia inicial es una disertación acerca de qué es el surrealismo, la pregunta de carácter más general. Les quiero hacer también 2 observaciones. Mi intervención, al ser general, pues no está centrada en ningún artista o en ningún motivo concreto, más allá de todos los elementos que iré citando a lo largo de mi intervención. Pero sí me ha parecido interesante que mientras que voy hablando puedan ir ustedes viendo imágenes de las obras que están presentes en las salas de exposición y que así les permitan tener un contexto respecto a lo que se presenta en las salas de exposición del museo. Y por otro lado, quiero decirles también que la ponencia que he preparado pues es en buena medida una reelaboración modificada y ampliada de lo que es el primer capítulo de un pequeño librito que se acaba de publicar con el título La imagen surrealista y que está ya disponible, editado por Ediciones Trota,
y lo que yo quería es, partiendo de eso que ya está elaborado, todavía profundizar, modificar y ampliar un poquito más. Bueno, ¿qué es el surrealismo? Conviene empezar por el término, por el nombre. Surrealisme, en francés, surrealismo, decimos en español, un galicismo hace ya tiempo aceptado en todas las lenguas de nuestro entorno cultural. El primero en emplear el término, en 1917, fue el gran poeta de la vanguardia Guillaume Apollinaire, que vivió entre 1880 y 1918. En una carta escrita en la primavera de 1917 al poeta dadaísta Paul Dermet, Apollinaire afirmaba: habiéndolo examinado bien, creo, en efecto, que es mejor adoptar surrealismo que super o supranaturalismo, en francés, surnaturalisme, que había empleado de entrada, continúa escribiendo Apollinaire. Surrealismo, decía, no existe todavía en los diccionarios y será más cómodo de manejar que super o supranaturalismo, ya utilizado, y aquí emplea la ironía, ya utilizado por los señores filósofos. Poco después, en el mismo año, en mayo de 1917, Apollinaire volvió a utilizar el término en el programa del Ballet Parade, uno de los grandes acontecimientos en la vanguardia artística parisina, con música de Éric Satie, guión de Jean Cocteau, y para el que Picasso creó una pintura de dimensiones monumentales utilizada como telón de fondo de las representaciones. Y poco después, en el mes de junio, Apollinaire volvió a emplearlo para caracterizar su pieza teatral Las tetillas de Tiresias, Les Mamelles de Tiresias, como un drama surrealista, escribió. Eso sí, Apollinaire entendía el término como expresión de la libertad creativa que se apoya sobre lo real, y por eso el término real, pero que en cambio no lo imita. Habrían de pasar algo más de 7 años para que en 1924, el año 1 de la era surrealista, André Breton diera a la palabra nuevos sentidos y otro alcance, convirtiéndola además en núcleo conceptual y poético del nuevo horizonte que un grupo de escritores que anteriormente habían participado intensamente en las actividades del grupo dadaísta parisino deseaban abrir. Para ir, por tanto, y este punto me interesa mucho, para ir, por tanto, más allá de la negación dadaísta. El nombre surrealismo se convirtió entonces en banderín de enganche, en estandarte de una nueva sensibilidad. André Breton, en el primer manifiesto del surrealismo, dio la siguiente definición. Surrealismo, sustantivo, masculino, automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Es decir, y aquí hay una primera recapitulación importante, surrealismo implicaba una revuelta contra la intervención reguladora de la razón, contra la estética, entendida en su sentido más banal, y contra la moral dominante. Casi tres décadas después, retrospectivamente, en una serie de entrevistas que Breton mantuvo en 1952, él puntualizaría, en efecto, que las trabas, barreras o impedimentos que el surrealismo quería superar eran del orden 1 de la lógica. El más estrecho racionalismo velaba para no dejar pasar nada que no hubiera sido sellado por él. 2, del orden de la moral, bajo la forma de tabús sexuales y sociales. Y 3, finalmente, del orden del gusto, regido por las convenciones sofisticadas del buen tono, tal vez las peores de todas, decía André Breton. Además de la definición del surrealismo en el manifiesto de 1924, en el mismo lugar y a continuación había dado también lo que él llamó
una síntesis de la Enciclopedia del Surrealismo. Enciclopedia, escribió, filosofía, : el surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida. En síntesis, podríamos así decir que surrealismo implica la emergencia y despliegue de una nueva sensibilidad y una actitud de revuelta contra el racionalismo, el buen gusto y la moral dominantes en busca de una liberación plena del psiquismo. Todo ello gravita sobre el prefijo, en francés sur, o en español super o supra, algo sobre lo que escribió críticamente Georges Bataille y que, en mi opinión, expresa, como antes ya sugería, una voluntad de ir más allá de un estado de cosas existente, el que se vivía en aquel periodo de intensa crisis social, política y de cultura cuando el surrealismo emergió. Las vicisitudes posteriores del grupo surrealista, las exclusiones y condenas de unos y otros, el carácter cerrado del grupo bretoniano, deberían contemplarse hoy con la perspectiva que da el paso del tiempo, sobre todo como expresión del alcance pluralista y abierto que poco a poco fue alcanzando la revuelta surrealista, que integra también, naturalmente, a los heterodoxos, que poco a poco fue alcanzando la revuelta surrealista por sus propias características constitutivas, ella misma imposible de cerrar en un marco dogmático y jerárquico, como en tantas ocasiones había pretendido André Breton. Todo esto nos permite comprender algo decisivo. El surrealismo no es simplemente, y así lo indicaron explícitamente sus principales protagonistas, un movimiento artístico más. Es cierto que sus efectos en las distintas artes en su periodo histórico de esplendor, en la época de entreguerras, fueron de una importancia notable. Pero es verdad también que lo que hoy queda vivo del surrealismo se difunde o disemina más allá del campo específico de las distintas artes, incorporándose a comportamientos y actitudes que definen aspectos muy diversos de la sensibilidad contemporánea. Ya proclamó algo así al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando el surrealismo parecía haber desaparecido de la escena, Maurice Blanchot, en sus Reflexiones sobre el surrealismo, un artículo publicado originalmente en 1945 y recogido luego en su libro La parte del fuego. Ya no hay escuela, escribía Blanchot, pero persiste un cierto estado de espíritu. Nadie pertenece ya a este movimiento y todo el mundo siente que habría podido formar parte de él. Y concluye, de una forma más terminante, con las siguientes consideraciones. ¿Se ha desvanecido el surrealismo? Ya no es que esté aquí o allá, está en todas partes. Es un fantasma, una brillante obsesión. En una metamorfosis merecida, se ha convertido a su vez en surreal. Cuando 2 décadas después, en el mayo francés de 1968, se acuñó la fórmula «la imaginación al poder» como expresión de un nuevo ideal político y social, resulta inevitable percibir en su trasfondo la actitud transgresora y antiburguesa que constituyó uno de los signos de identidad más característico de los surrealistas. El surrealismo seguía vivo, eso sí, fuera de los ámbitos donde había sido originariamente perceptible, más allá de la literatura y las artes, impregnando de forma difusa sensibilidades o posiciones de revuelta social. Si no es meramente un movimiento artístico más, también es cierto, sin embargo, que el surrealismo tampoco es una filosofía o una concepción del mundo en los sentidos precisos de ambos términos, aunque sea imposible pensarlo sin tener en cuenta los importantes elementos filosóficos o ideológicos que actúan en su base.
Para ello, para ser una filosofía o una concepción del mundo, le falta articulación sistemática y teórica, a pesar de los numerosos programas, manifiestos, tomas de posición y declaraciones públicas que jalonaron su existencia y avatares, tanto en el periodo de entreguerras que marca su esplendor, como en las floraciones y renuevos posteriores que han seguido transmitiendo su espíritu, el espíritu surrealista, hasta hoy mismo. Espero que estas consideraciones previas permitan comprender mejor lo que quiero decir al caracterizar el surrealismo como una actitud general ante la vida, un intento de fusionar el impulso creativo de las artes con la existencia cotidiana, en la idea de que esa fusión es la más adecuada para alcanzar la transformación del mundo, el cambio revolucionario de los modos de vida. Contemplada desde nuestra óptica actual, es cierto que esa perspectiva resulta demasiado general y sobrecargada de idealismo en una época de mínimos culturales y políticos, proyectos fragmentarios, programas limitados, crisis de los grandes relatos de emancipación, como afirmó Jean-François Lyotard. Pero también lo es que tras el romanticismo, del que sin duda procede, como hizo notar entre otros Octavio Paz, solo el surrealismo fue capaz de impregnar tan profundamente nuestra sensibilidad hasta convertirse en lo que, parafraseando a André Breton, podríamos denominar una especie de dispositivo automático de encendido de los usos libres de nuestra imaginación. Hay que decirlo con claridad, ese papel desencadenante de la imaginación, el gran emblema de la revuelta surrealista, resultó y resulta insuficiente por sí solo para alcanzar el sueño humano de una sociedad fundada en la justicia y la libertad. Aunque, en mi opinión, el primer paso indispensable en esa dirección es la liberación de la mente, del individuo, y desde ese punto de vista, la actitud surrealista entraña una de las aportaciones más relevantes en el mundo contemporáneo para el mantenimiento y el impulso de ese sueño o ideal humano de justicia y libertad. Si bien habría que distinguir distintas corrientes o posiciones dentro del surrealismo, lo que pretendo en las líneas que siguen es intentar una síntesis de lo que constituye su núcleo compartido y su punto de partida, tomando como referencia los planteamientos programáticos de André Breton. Y es que, en efecto, todo el edificio mental, la nueva sensibilidad que el surrealismo propone, tiene como eje de sustentación a la imagen, que a su vez es entendida en su seno, en el marco del surrealismo, con unos rasgos específicos muy concretos. Dentro del marco convulso de los movimientos literarios y artísticos de entreguerras, el surrealismo surge inicialmente en el ámbito de la literatura para ir casi inmediatamente más allá de ese ámbito. Ese paso se aprecia de forma especial en el desplazamiento del centro de interés desde la noción de escritura automática, elaborada y puesta en práctica por André Breton y Philippe Soupault en los campos magnéticos, 1920, a la de imagen, que adquiere ya una posición preponderante en el Manifiesto Surrealista de 1924, tiempo de cristalización que llevaría a Gaëtan Picon a hablar precisamente de 1924 como el año 1 del surrealismo. Y de forma sucesiva y casi inmediata, en la ampliación del campo de aplicación del surrealismo, primero a la pintura, aunque no sin polémica, y después a las demás artes y a los demás aspectos de la vida y la experiencia. El 10 de octubre de 1924 se abría en París la Oficina de Investigaciones Surrealistas o Central Surrealista, con la vocación de ser un lugar de encuentro y de información de todos los miembros del grupo con la gente de la calle. Desde allí, los surrealistas comienzan a preparar panfletos y declaraciones y dan forma a la publicación de su revista, La Revolución Surrealista, cuyo primer número aparece el 16 de diciembre
de 1924. Poco después, Antonin Artaud, que posteriormente sería excluido del grupo, pero en ese momento Artaud redacta el texto de una de las declaraciones más importantes del surrealismo, fechada el 27 de enero de 1925. En ella, a la vez que se autocalifican colectivamente como especialistas de la revuelta y proclaman su voluntad decidida de hacer una revolución, afirman que el surrealismo no es una forma poética, sino un grito del espíritu que se repliega hacia sí mismo y está completamente decidido a triturar con desesperación sus trabas, en caso necesario, con martillos materiales. En esta expresión de Artaud resuena evidentemente el pensamiento filosófico de Nietzsche. Y de forma claramente explícita, Artaud concluye en este editorial asumido por todo el grupo: el surrealismo no es un medio de expresión nuevo o más fácil, ni tampoco una metafísica de la poesía. Es un medio de liberación total del espíritu y de todo lo que se le asemeja. Fíjense, un medio de liberación total del espíritu, nada menos. Como ya dije antes, por esto resulta completamente inapropiado, reduccionista, concebir el surrealismo simplemente como un movimiento artístico más. Los surrealistas buscan y plantean otra cosa. En el Manifiesto del Surrealismo, publicado a finales de octubre de 1924, André Breton había establecido un vínculo privilegiado entre la búsqueda de la libertad y la intransigencia de la imaginación. Si el hombre, soñador sin remedio, escribía Breton, descontento de su sino, examina con dolor los objetos que le han enseñado a utilizar y encuentra solo en la libertad, incluso en la palabra misma, el acicate de la exaltación, dice Breton, únicamente la palabra libertad tiene el poder de exaltarme. Es exclusivamente, por tanto, a través de la imaginación como podemos llegar al conocimiento de lo que aún no es, pero de lo que puede llegar a ser. En una formulación en la que André Breton sitúa al surrealismo muy cerca de la filosofía de la utopía de Ernst Bloch, agrega luego: tan solo la imaginación me permite llegar a saber lo que puede llegar a ser, y esto basta para mitigar un poco su terrible condena. Y esto basta también para que me abandone a ella, a la imaginación, sin miedo al engaño, como si pudiéramos engañarnos todavía más. Hasta aquí las palabras de Breton. Abandonarse a ella, abandonarse a la imaginación, la loca de la casa, como la llamaba Santa Teresa de Jesús. Los términos de la escritura expresan siempre sus sentidos implícitos. Por eso resulta también muy significativo que Breton vincule la imaginación con los adjetivos y el verbo del amor, diciendo: amada imaginación, lo que más amo en ti es que jamás perdonas. Lo que se ama es la intransigencia de la imaginación, aquello que permite ir más allá de un mundo en el que el hombre, descontento por una vida limitada a lo pragmático, a los usos instrumentales de los objetos, proyecta la estela de su deseo en otro plano de lo real, lo suprarreal, surréel en francés, auténtica clave de bóveda de eso que habitualmente, sin embargo, consideramos real y que no es otra cosa que un universo de apariencias. Resuena aquí, curiosamente, quizás lo hayan advertido, el eco de toda una serie de reverberaciones del pensamiento filosófico que remiten, en último término, a Platón, a la distinción entre ser y parecer, y ya de una forma más próxima y determinante, en la escritura de Breton, al pensamiento idealista de Hegel, o incluso a esa vía de liberación o medio para acceder a lo que el gran poeta romántico Novalis llamaba lo real absoluto. En el manifiesto, Breton sitúa como elemento desencadenante de los experimentos de escritura con Philippe Soupault,
que cristalizarían en la idea y la práctica de la escritura automática una visión-revelación articulada en torno a una frase. Hay un hombre a quien la ventana ha partido por la mitad. Vislumbrada una noche antes de caer dormido, la frase va más allá del lenguaje, verbal o escrito. Netamente articulada, escribe Breton, hasta el punto de que resultaba imposible cambiar ni una sola palabra, pero ajena al sonido de la voz, de cualquier voz. Una visión que se abre a una dimensión visual. No había manera, continúa escribiendo, de interpretarla erróneamente, ya que iba acompañada de una débil representación de un hombre que caminaba, partido por la mitad del cuerpo aproximadamente, por una ventana perpendicular al eje de aquel. En una nota a pie de página, Breton llegó a precisar: si hubiera sido pintor, esta representación visual hubiera sin duda predominado sobre la otra. Aquí se abre el espacio de la pintura en el surrealismo y su relación, su vinculación con el sueño, tan importante y tan central. A ello me he referido más explícitamente en mi texto en el catálogo de la muestra. Pues bien, inmediatamente antes de este pequeño relato, que está en el primer manifiesto del surrealismo, este pequeño relato que nos permite apreciar el papel concedido a los flujos mentales en un estado de ensoñación en el surrealismo naciente, Breton había destacado la gran fuerza reveladora de las palabras que Pierre Reverdy había escrito en 1918 y sobre las que él había meditado durante mucho tiempo. Palabras que contienen la semilla de lo que florecerá a partir del manifiesto como concepción surrealista de la imagen. Estas son las citas que André Breton enumera y recoge en el manifiesto. La imagen es una creación pura del espíritu. La imagen no puede nacer de una comparación, sino del acercamiento de dos realidades más o menos lejanas. Cuanto más lejanas y justas sean las concomitancias de las dos realidades objeto de aproximación, más fuerte será la imagen, más fuerza emotiva y más realidad poética tendrá. Es importante tener en cuenta que Reverdy, cuya posición deriva claramente de la teoría de la metáfora que Aristóteles estableció en su Poética y reformulada después durante siglos con distintas variantes en la preceptiva literaria, Reverdy se refería a la imagen literaria y no a la imagen en un sentido general. El trasfondo aristotélico de su posición se revela en la relación que él establece entre la fuerza de la imagen y la lejanía y justeza de las concomitancias de las dos realidades que se aproximan en ella, en la imagen. Es decir, lo que se reclama desde el punto de vista de Reverdy es un equilibrio entre lejanía u originalidad y justeza o inteligibilidad. Y se está hablando además propiamente de la imagen poética. Pero si se dan ustedes cuenta, la frase visión, el hombre partido en dos por la mitad, la frase visión de André Breton es otra cosa. Más adelante, y siempre en el primer manifiesto, Breton rechaza que las dos realidades lejanas de Reverdy se puedan aproximar voluntariamente, que las imágenes literarias, dice literalmente, comporten el menor grado de premeditación. Su propuesta, entonces, contiene dos elementos principales. Uno, la imagen no surge por una percepción consciente del espíritu, y dos, su valor está en función de la belleza de la chispa que la imagen produce. Literalmente, para empezar, digamos que el espíritu no ha percibido nada conscientemente. Contrariamente de la aproximación fortuita de dos términos, ha surgido una luz especial, la luz de la imagen, ante la que nos mostramos infinitamente sensibles. El valor de la imagen está en función de la belleza de la chispa que produce y, en consecuencia, está en función de la diferencia de potencia entre los dos elementos conductores. Cuando esta diferencia apenas existe, como en el caso de las comparaciones,
la chispa no nace. Hasta aquí Breton. Estos dos elementos, por tanto, remiten a dos referentes conceptuales importantes del surrealismo en general. El carácter inconsciente de la imagen nos sitúa en el ámbito del psicoanálisis. La apreciación de su valor por la belleza de la chispa que produce juega con una metáfora que ocasiona una transposición de un fenómeno natural al ámbito del espíritu, similar a la que se realiza, por ejemplo, en los campos magnéticos, algo muy frecuente ya en el romanticismo y después en el surrealismo. Naturalmente, en el caso de Breton, resulta inevitable asociar lo que él llama la chispa con la electricidad, que entonces era una novedad, y en general con todo el proceso de la técnica en el mundo moderno. Como es sabido, Sigmund Freud mantuvo en todo momento una gran distancia con el surrealismo. En un lúcido y sugestivo ensayo, publicado en 1968, en que fijaba su atención especialmente en la definición bretoniana del surrealismo como automatismo puro, el gran estudioso suizo Jan Starobinski ha subrayado que el origen de los términos utilizados por Breton, automatismo, realidad superior, dictado del pensamiento, debe ser buscado mucho más en el debate que la psiquiatría francesa del siglo XIX había establecido en torno al sonambulismo artificial, la histeria y las enfermedades de la personalidad que en el psicoanálisis. Y es que, según Starobinski, nunca se podría subrayar demasiado lo que en la doctrina surrealista es competencia diferente de una psicología distinta del freudismo. Bien, casi sin duda esto es así, como él lo dice. Los ámbitos del psicoanálisis y del surrealismo son bastante distintos. En un caso, el de la investigación y la teoría, y también la voluntad de su aplicación en el ámbito de la terapia. Y en el otro, el de las prácticas artísticas y creativas en general. El surrealismo establece en su funcionamiento, ya desde su origen, un procedimiento de mezcla, de amalgama, de superposición de materiales con vistas a un objetivo propio. Tampoco es esta la ocasión para tratar con la profundidad que requeriría una cuestión tan compleja como las relaciones entre el surrealismo y el psicoanálisis. Pero lo que me interesa subrayar es, sobre todo, la importancia para la cultura contemporánea de la apropiación del carácter inconsciente de las imágenes que Breton lleva a cabo y, obviamente, superando, sin mantenerse en el marco de lo que inconsciente o imagen significan dentro de la teoría psicoanalítica. El propio Starobinski alude a ello cuando, hacia el final de su trabajo, y hablando de cómo tanto en relación con el espiritismo como con las imágenes abandonadas de los cultos desaparecidos, el surrealismo solamente colecciona las imágenes, concluye: el surrealismo se volvió nuestro más vasto museo imaginario, ya que no se limitó al arte. Allí, el hombre de este siglo conversa con imágenes literalmente arrancadas a todas las creencias abolidas. El hombre no quiere, en lo sucesivo, relacionar esas imágenes de origen místico o religioso más que consigo mismo, con su poder poético fundamental, secundado por alguna oscura complicidad de la naturaleza. Cuando habla de imágenes literalmente arrancadas, Starobinski dice algo de gran importancia para comprender el sentido y alcance de lo que Breton entendía por imagen y cómo esa concepción actuó después en las prácticas surrealistas. Insisto, por mi parte, en el nexo que Breton establece entre el carácter inconsciente de la imagen y la belleza de la chispa que produce. Con ello, pienso que Breton quiere decir que no hay control o intervención racional de la consciencia en la aparición de la imagen, pero a la vez también, y esto es decisivo, que su valor brota de algo tan inconcreto como esa chispa, que no es ella misma, obviamente, sino otra imagen. ¿Qué quiere decir Breton? Pienso que la clave es la expresión completa, la belleza de la chispa, que nos remite belleza, no solo chispa, sino la belleza de la chispa,
que nos remite a la vez a una dimensión formal, al espacio de la representación sensible, donde se ha situado siempre en nuestra tradición cultural, desde la Grecia clásica, la categoría belleza y todos sus derivados, y también a la dimensión fortuita, accidental, incontrolable de la chispa. Con ese planteamiento, el surrealismo ofrecía al hombre moderno una vía para apropiarse del amplísimo depósito de imágenes, entendidas en un sentido antropológico, y aquí me viene bien lo que decía antes Guillermo Solana, en un sentido antropológico, como representaciones sensibles que actúan en tanto que formas simbólicas de conocimiento e identidad. La forma en que yo entiendo desde un punto de vista antropológico lo que son las imágenes. Formas simbólicas de conocimiento e identidad producidas por las distintas tradiciones culturales desde la noche de los tiempos. Eso sí, dándoles nueva vida en el presente, en un registro a la vez formal y psíquico, e independientemente de sus contextos de origen. Naturalmente, esa vía es completamente distinta de los procedimientos de cualquier disciplina teórica. Es una vía eminentemente estética, poética, artística, pero su importancia radica en el desbordamiento implícito de la concepción tradicional que limita los usos creativos de la imagen a los territorios de las distintas artes. La imagen surrealista dibuja un nuevo mapa de ejercicio de la libertad individual. Posibilita un buceo más o menos creativo en las imágenes, a través de su encuentro inconsciente y fortuito de todo ser humano, sea este o no artista. Como señala Octavio Paz, la máxima de Novalis, el hombre es imagen, la hace ya suya el surrealismo. Pero la recíproca también es verdadera, dice Paz. La imagen encarna en el hombre. Somos imagen. Cada cosa tiene su anverso y su reverso. Si el surrealismo propiciaba así una línea de cuestionamiento del elitismo artístico, del buen gusto, una perspectiva de democratización de la creatividad, lo hacía, sin embargo, a costa de una impronta esteticista y formal que se abría sin restricciones a la aceptación del esteticismo difuso, de la producción envolvente de imágenes que origina el desarrollo de la técnica moderna. No es extraño, por ello, que se den todas las apropiaciones de las imágenes surrealistas, que en su origen son pretendidamente subversivas, en los territorios actuales del diseño, la publicidad y los medios de comunicación de masas, algo que la perspectiva del tiempo nos permite hoy apreciar plenamente. El procedimiento técnico permite filtrar aún más intensamente que los usos liberadores de la imaginación los elementos inconscientes y fortuitos que dan valor y consistencia a una imagen. Y de eso los diseñadores, publicistas y expertos en comunicación saben hoy al menos tanto como los poetas y los artistas. Caracterizada ya como inconsciente y fortuita, Breton aclara también en el manifiesto que para él la imagen más fuerte es aquella que contiene el más alto grado de arbitrariedad, aquella que más tiempo tardamos en traducir al lenguaje práctico. Y estos siguen siendo argumentos que subrayan la impronta estética de la imagen surrealista. Eso sí, aunque Breton indica que los innumerables tipos de imágenes surrealistas exigen una clasificación que por el momento no voy a pretender efectuar, no puede él evitar, sin embargo, dar unos cuantos ejemplos de imágenes correctas, lo que no deja de ser internamente contradictorio con el pretendido carácter inconsciente y fortuito de las mismas. Son muy conocidos. Los dos primeros ejemplos están tomados de Lautréamont, el conde de Maldoror, los cantos de Maldoror, Lautréamont, los rubíes del Champaña, el primero, o bello como la ley de paralización del desarrollo del pecho de los adultos, cuya propensión al crecimiento no guarda la debida relación con la cantidad de moléculas que su organismo produce. Aunque obviamente el ejemplo que viene a nosotros de inmediato y que probablemente sea uno de los tópicos más conocidos del surrealismo, es otra cita también de Lautréamont, bello
como lo encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. Esos rasgos de la imagen tendrán un desarrollo en el método, en los procedimientos que los surrealistas aplicarían en los diversos planos de la experiencia creativa y, desde luego, en la literatura y en las artes visuales. Se trata de poner en cuestión el sentido común, la realidad reconocible, los códigos habituales de representación para dar vía libre a lo insólito, a la posibilidad del encuentro de lo maravilloso o de lo subversivo en el seno mismo de la experiencia cotidiana y, desde luego, también en las artes. El empleo, por ejemplo, de lo que Breton llama dépaysement, que de forma aproximada podríamos traducir como desnaturalización o desarraigo, hablando siempre en referencia a las imágenes y que implica situar a estas en un plano de contraste, fuera de sitio, para hacer brotar la chispa del sentido. Obviamente, si se trata de un procedimiento, estamos, sin embargo, fuera del ámbito de lo inconsciente, pero no de los otros aspectos que enriquecen, en el marco del surrealismo, el diferencial de la imagen. Enumeramos: inconsciente, fortuita, arbitraria, difícil de traducir a un lenguaje práctico. Así concebida, la imagen nos hace acceder a la suprarrealidad misma. Es a la vez su manifestación y su vía de acceso. El encuentro fortuito de donde brota constituye el núcleo de una dialéctica realidad-suprarrealidad que opera en el surrealismo como una especie de espejo invertido de la dialéctica hegeliana de lo real y lo ideal. Una dialéctica que se afirma con nitidez ya en el segundo manifiesto publicado en 1930. Allí escribe André Breton: todo induce a creer que en el espíritu humano existe un cierto punto desde el que la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo, dejan de ser vistos como contradicciones. De nada servirá intentar hallar en la actividad surrealista un móvil que no sea el de la esperanza de hallar este punto. Como es obvio, en el planteamiento de Breton, la imagen viene a jugar el papel de síntesis-superación, Aufhebung, de las contradicciones que la idea desempeña en la dialéctica de Hegel. Y obviamente, esto implica detectar un trasfondo idealista en el surrealismo, así como también una dimensión utópica a la que ya he aludido antes, pero que aquí, en el segundo manifiesto, vuelve a ponerse explícitamente de manifiesto con esa mención expresa a la esperanza. Por otro lado, esta concepción de la imagen implica atribuir un carácter inestable a lo que comúnmente se llama realidad. La imagen tiene un carácter dinámico y anticipatorio. Anticipa lo que habrá de venir, como Breton proclama explícitamente en un hermoso texto de 1932, El revólver de cabellos blancos, donde dice: lo imaginario es lo que tiende a devenir real. Única guía del espíritu, las imágenes tienen en el fondo, para Breton, ya desde el primer manifiesto, el valor de realidad suprema. Las imágenes que aparecen constituyen la única guía del espíritu, escribe en el primer manifiesto. Poco a poco, el espíritu queda convencido del valor de realidad suprema de estas imágenes. Limitándose al principio a sentirlas, el espíritu pronto se da cuenta de que estas imágenes son acordes con la razón y aumentan sus conocimientos. Podríamos concluir, en definitiva, que si para Hegel todo lo real es racional, el lema más preciso, estamos llegando al núcleo de qué es el surrealismo, el lema más preciso del surrealismo sería: todo lo suprarreal es imagen. ¿Y qué encontramos aquí? Idealismo, esperanza en la resolución de las contradicciones de lo real, pero idealismo de la imagen, que se convierte así en el vehículo que haría posible dicha resolución de las contradicciones. Queda abierta, sin embargo, para terminar mi argumentación, una última cuestión.
inconscientes, fortuitas, arbitrarias. ¿Qué es lo que nos lleva hacia las imágenes? ¿Dónde reside su fuerza de atracción? Pues bien, es el deseo lo que nos lleva hacia ellas. Y en este punto, en la centralidad del deseo, más allá de Breton, en quien el deseo se hace equivalente al amor, a una concepción muy peculiar de lo que es el amor, más allá de Breton, probablemente podríamos encontrar un terreno de coincidencia incluso en las versiones más distantes del surrealismo. Estaríamos, en todo caso, ante un auténtico círculo. En último término, el valor de realidad suprema de las imágenes les vendría conferido por el propio flujo de deseo que les da la vida. Las imágenes son más que reales, suprarreales, porque las deseo, porque las quiero. Como señala Starobinsky en el texto que vengo citando de 1968, en su pasión de vivir la contradicción y abolirla viviéndola, Breton se sentía con derecho de atribuir función de conocimiento al impulso directo del deseo. De allí llegaba la idea de un saber liberado de las trabas de la lógica y al postulado de una experiencia de la maravilla y del amor situada más allá de las sujeciones tradicionales que protegen el universo de los objetos estéticos. Hasta aquí Starobinsky. Y es que el vínculo imagen-deseo no se reduce sin más al plano de las artes. Entonces el surrealismo sí que sería otro movimiento artístico, sino que va más allá, tiene un alcance antropológico. De ahí también que, a pesar de la atención de nuevo cuño que el surrealismo volcó sobre el objeto, sacándolo fuera de los usos pragmáticos, recuperándolo estéticamente en un diálogo con la imaginación y la memoria, se acabara encontrando en él, en el objeto, una resistencia material frente a la versatilidad de la imagen en sus posibilidades de acomodarse al deseo. En un texto sobre el objeto fantasma, André Breton escribe: el objeto resiste, nos resiste. Es, en su dureza, el adversario que la transmutación surrealista debe vencer para ganar la partida. Pero es un adversario finalmente irreductible. La imagen permanece más abierta que el objeto a las acomodaciones del deseo. Ya lo he mencionado, pero quizás haya sido Octavio Paz, con su aguda perspicacia, quien, en mi opinión, mejor ha analizado el nexo profundo de imagen y deseo en el surrealismo. Los poderes que éste invoca, escribe Octavio Paz, viven intactos en cada uno de nosotros, constituyen nuestra manera propia de ser y se llaman imaginación y deseo. El hombre es un ser que imagina y su razón misma no es sino una de las formas de ese continuo imaginar. En su esencia, imaginar es ir más allá de sí mismo. Fíjense, más allá. Ir más allá de sí mismo. Proyectarse, trascenderse. Ser que imagina porque desea, el hombre es el ser capaz de transformar el universo entero en imagen de su deseo. Y por esto es un ser amoroso, sediento de una presencia que es la viva imagen, la encarnación de un sueño. Movido por el deseo, aspira a fundirse con esa imagen y, a su vez, convertirse en imagen. Hasta aquí la cita de Octavio Paz, y ya estoy llegando a la conclusión. De forma que ese medio de liberación total del espíritu que pretendió ser el surrealismo podría definirse en síntesis por el papel central que confiere a las imágenes deseantes como una visión de Eros. En un mundo complejo y convulso, en las sociedades modernas determinadas por la expansión de la tecnología, el surrealismo planteó una reactualización de los voluntarismos subjetivistas que ya caracterizaron tanto al romanticismo como a las filosofías idealistas contemporáneas en una primera fase del despliegue de la modernidad. En el surrealismo se invoca y evoca una reestructuración de la vida por medio del ensueño, del sueño, de lo entrevisto, en definitiva, a través de la imagen. Lo que se quiere, lo que se desea,
es el cambio, una nueva vida que se acomode a nuestro deseo. Y dado que esa nueva vida se alcanza a ver, como la imagen del hombre partido en dos por la ventana, aunque sea de modo fragmentario, dado que se alcanza a ver en los registros de la imagen, se afirma entonces de forma idealista que lo que vemos vendrá, llegará a ser. Y en el fondo, ese es el mensaje secreto del surrealismo, una propuesta de liberación completa del deseo, en una vía que abre la poesía, el encuentro fortuito de la imagen. Palabras del manifiesto, para terminar, de André Breton. El hombre propone y dispone. Tan solo depende de él poseerse por entero, es decir, mantener en estado de anarquía la cuadrilla de sus deseos, de día en día más temible. Y esto se lo enseña la poesía. Muchas gracias.